Bendiciones del Dios Todopoderoso una vez más. Hoy yo quiero predicar bajo el tema La voz de uno que clamaba en el desierto, en referencia a la vida austera de Juan el Bautista, el profeta que fue grande delante de Dios. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, hijo de Zacarías, el sacerdote, y su esposa Elizabeth. Dios le dijo a sus padres que a través del ángel Gabriel que este joven, este hombre, iba a ser grande delante de Dios y no debía beber ni vino ni sidra y sería lleno del Espíritu Santo. Y él le dijo además, irá delante de él, irá delante del Señor con el Espíritu y la virtud de Elías. O sea, vemos aquí que ya de antemano Dios le estaba avisando a los padres de que él iba a cumplir una misión encomendada de parte de Dios. Entonces podemos entender que es por medio de la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. El ángel Gabriel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios. Demuestran que este ángel ocupaba un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Entonces, podemos analizar además que Dios es quien envía, llama y capacita a cada uno de sus hijos para la misión que ha sido encomendada. Dios le dio el conocimiento a Juan el Bautista para que él fuese el instrumento escogido para anunciar la salvación al pueblo de Israel y lo que significaba su advenimiento, para que ellos tomasen una decisión de arrepentirse y convertirse en respuesta a la palabra recibida. Jesús es la columna sobre la cual Juan el Bautista estaba edificando. Entonces podemos ver que este hombre estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación de Israel. Él debía ser santo, debía ser lleno de su espíritu, lleno del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, una fuerza mental y espiritual. Y sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Para poder entonces tener percepciones espirituales muy claras, Juan debía también dedicarse como una especie de reformador. Él debía entonces tener temperancia, debería tener dominio propio. En los primeros años de nuestra vida nosotros podemos darnos cuenta que es donde se deciden si un hombre o una mujer vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra y determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Juan el Bautista debía preparar el camino para la primera venida de Cristo. Entonces, podemos entender que todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de la temperancia y el dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. En ese orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías había sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas les había arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Era un predicador ambulante. Fue en una región solitaria donde él halló hogar y donde pudo ser de alguna manera disciplinado. Fue disciplinado en el desierto. Podía estudiar las lecciones de la naturaleza y de la revelación y de la prudencia. Las palabras del ángel se habían revelado a él y le estaba dando cumplimiento. Él desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Dedicado a Dios como nazareo, hizo el mismo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de piel de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía agua
pura de las colinas. Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez escéptica, ni aislamiento egoísta. Juan de vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión en la soledad por la meditación y la oración. Juan el Bautista desarrolló una fuerza de carácter y decisión. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Como Moisés entre las montañas de Madián, se veía cercado por la presencia de Dios y por las evidencias de su poder. Viendo la degradación de Israel, él buscaba en los rollos proféticos la revelación de la venida del Mesías. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque así se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlo de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad. Dios no envía mensajes para que aluden al pecador, para adular al pecador. Dios nos da un mensaje de corrección, de advertencia y de disciplina para que podamos enmendar nuestros errores y arrepentirnos y cosechar y recibir la promesa de salvación. Una de las respuestas que pudo escuchar de aquellos maestros de la ley, de los escribas, fue cuando él lo confrontó por la palabra del Señor, que le preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces se pudo ver la mano poderosa de Dios sobre los penitentes. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna consideración: ¿qué quieres que haga por mí? Cuando comenzó el ministerio, Juan, la nación estaba en una condición de excitación y descontento en revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos ascendieron a la rebelión, que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. En medio de las discordias y de las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano, pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes, así como hoy deben ser las nuestras ante la condición del pecado en el mundo entero. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos y campesinos acudían a oír al profeta. Por un tiempo la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del Bautista. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado, eran oportunistas. De mano de este joven maestro popular, Dios le hizo frente al abrumador pecado que había en el pueblo de Israel, cuando en un momento le confrontó y le dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues fruto digno de arrepentimiento.
Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham le daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios le había especificado. Dios le dijo: daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en su corazón. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley, son uno con él. Pero los judíos se habían separado de Dios a causa de sus pecados, estaban sufriendo bajo los juicios a causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por la transgresión de la ley de Dios. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, su egoísmo y crueldad demostraban que era una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más que los hijos del justo y obediente Abraham. Dios no dependía de ellos para cumplir el propósito, como había llamado a Abraham de un pueblo pagano. Podía llamar a otros a su servicio, como fue el caso de los gentiles. Entonces podemos entender que así mismo como Dios usó a Juan el Bautista, hoy está llamando, está invitando a jóvenes, a ancianos, a niños, para que se adentren a su llamado y puedan ser voz de Él en el desierto. Hoy tenemos la costumbre de que si tú no perteneces a ningún ministerio, a ninguna organización eclesiástica, tú eres descalificado. Pero yo hoy vengo a decirte que así como Dios llamó a Juan en el desierto, que no fue preparado por ningún maestro ni ningún rabino de su tiempo, sino que Dios mismo lo eligió y lo cogió y lo marcó y lo envió, así mismo Dios quiere capacitarte y prepararte a ti por el Ruach, por el Espíritu de Él que está aquí en la tierra en este tiempo de gracia. Es necesario que nos convirtamos como la voz de Dios en el desierto en este tiempo, para que podamos confrontar el pecado, aún aquellos que se sienten ser grandes, aún aquellos que se sienten ser los que gobiernan en todo, en la plenitud. Más sin embargo, Dios controla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. Él está presente en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Este es el tiempo de la gran cosecha y la invitación es a que todos nos convirtamos en voz de Dios y que desarraiguemos el deseo egoísta de querer ensalzarnos y de querer ser grande delante de Dios, más sino cuando se trata que el único grande es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados. Esta es mi breve exhortación en este día. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.